Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 22. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén, Señor. Dios bendiga su palabra y nos bendiga con ella. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos entendido la necesidad de la unidad espiritual? Así como Jesús oró al Padre para que todos sean uno. ¿Cómo podemos ser uno? Solo en nuestro espíritu. Amén. Dios tiene un propósito en esa unidad para que el estar unidos en el espíritu, y eso lo voy a explicar ahora, estemos unidos a Cristo y mostremos la gloria de Cristo. Eso es lo que Él oró, que donde Él esté, nosotros estemos. Amén. Y podemos recordar de Moisés, que Dios le dijo un día que él tenía que juzgar al pueblo y había demasiado pueblo para que él atendiera a todos. Y Dios le dice a él: yo he buscado a 70 hombres y le he dado de tu espíritu. Fíjense que cuando Dios quiso edificar el templo, le dijo a Moisés, nombró varias personas que Dios le dio de su espíritu, del espíritu de Dios. Pero aquí a Moisés le dice: les he dado de tu espíritu. ¿Cuál es el espíritu de Moisés? Mansedumbre. Estaba tratado para que el carácter de Cristo sea en él. 40 años en el desierto, Dios lo preparó y preparó su espíritu para que tenga el carácter de Cristo. Por eso que de Moisés se dice que era el hombre más manso de la tierra. Amén. Que ha sido preparado por Dios. Y Dios necesitaba hombres así, para que el plan que Dios tenía para llevar a este pueblo a Canaán se cumpliera. Amén. Y entonces Dios levanta 70 hombres y los une al espíritu de Moisés. El Señor hace muchos años me habló. Fíjense que Dios no puso a Moisés solo como que otras personas no pueden hacer también la obra. Dios puso a esos 70 hombres para que juzguen que lo que hace Moisés lo hagan ellos también. Solo que hizo algo sobrenatural en la unidad del Espíritu. Y es lo que la iglesia necesitamos entender, el clamor de Jesucristo cuando Él dice: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno.
Jesucristo estaba en la tierra, estaba encarnado. Amén. Como todos nosotros, y el Padre estaba en su espíritu sobre toda la faz de la tierra. Amén. Pero también había unidad, porque el Espíritu de Cristo estaba unido al Espíritu de Dios, ¿cierto? ¿Cierto? Amén. Entonces, Dios sí quiere que nosotros también podamos estar unidos en el Espíritu, porque Él necesita levantar un pueblo, no un hombre. Cuando a veces digo aquí no hay caciques, ahí hay discípulos, porque los cristianos somos discípulos de Cristo, que toda la vida tenemos que ser discipulados y discipular a otros. Amén. Entonces necesitamos entender lo que es la unidad en el Espíritu y cómo vamos a llegar a llevar a cabo esta unidad en el Espíritu. Amén. Vamos a ver en Primera de Corintios 12, capítulo 12, el famoso capítulo de los dones espirituales. Primero que nada, nosotros entendemos, y ya eso se habla cada domingo en los talleres de la hermana Mirta, de que nosotros tenemos que despojarnos de todo lo que no plantó nuestro Padre Celestial, y que nos vistamos de Jesucristo, que nos vistamos del Espíritu de Cristo, y que busquemos en nosotros qué hay que no es de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero hay una forma de que estemos unidos. Amén. Antes de empezar con los dones, quiero leer en dos porciones el de Efesios 2:10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una vez que yo entiendo que mi vida es de Cristo y Él señorea sobre mí, puedo entender que soy una nueva criatura hecha y creada en Cristo Jesús. O sea, mi vida sin Cristo es muerte, ¿verdad? Yo soy una nueva criatura en Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo quiere? Dice: ¿para qué me creó? Para buenas obras, las cuales Dios preparó. ¿Quién la preparó? No la preparé yo. Alguien me preguntó en estos días que si el futuro se descubre por el libre albedrío. Yo sí lo entendí, parece que no. Amén. Pero mi futuro fue desde antes de fundarse el mundo, ¿verdad?, preparado de antemano para que yo ande en él. O sea, yo no tengo planes propios. Yo soy de Cristo y soy creada en Él como una nueva criatura para hacer lo que Él de antemano preparó, solo que en Cristo lo descubro y lo sigo. Amén. Aquí la palabra está bien clara. No lo estamos diciendo por nuestro parecer, estamos diciéndolo porque Dios lo dice. Amén. En su palabra, que Él preparó de antemano para que anduviésemos, que es andar en esas obras. Si voy a transitar en esas obras, voy a vivir estas obras que se me asignó de parte de ¿quién? De Cristo, porque yo en Cristo, yo y Él somos uno. Amén. Y si yo camino según lo que dice aquí,
con todos los que Dios llamó y de antemano preparó una obra para hacer, Dios reúne y hace del cuerpo de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Después tenemos otro versículo en Hebreos 13:21, que dice, hablando de Jesucristo, dice: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Quién nos va a hacer aptos? ¿Quién nos va a capacitar para hacer toda obra buena? ¿Quién? Jesucristo, ¿verdad? Y luego dice, porque parece que nosotros vamos a hacer lo que es su voluntad, pero a pesar de que Él nos va a hacer aptos en toda obra buena para que hagamos su voluntad, dice algo, dice: haciendo Él en vosotros. ¿Quién es el que va a hacer la buena obra? Cristo. Él en mí. O sea, yo soy un vaso que Él llena y vierte. No lo hago yo, lo hace Él en mí. Cuando yo puedo entender que no soy yo, sino Cristo en mí, el Espíritu Santo en mí, es que haga, es el que va a hacer, y es la voluntad de Dios que así sea. ¿Es la voluntad de Dios que así sea? Sí. Parece que no. Sí, amén. Gloria a Dios. Pues si eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Y que haciéndolo Él en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Jesucristo me va a hacer apto, me va a capacitar, y Él va a hacer en mí para que yo haga la voluntad de Dios. ¿De qué nos está hablando la Biblia aquí? De una rendición, de una dependencia de Cristo y el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, todo lo que no es así, necesitamos orar para que el Señor saque lo que no es, porque esto es lo que Dios quiere. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo une Dios entonces la iglesia en esa obra que de antemano ha preparado y nos hace aptos para hacer su voluntad? Porque esa es su voluntad, edificándonos como cuerpo de Cristo, usando ¿qué? Los dones del Espíritu. Entonces, ¿qué es el don del Espíritu? ¿Qué entendemos nosotros de que es el don de Cristo? Muchas veces queremos apropiarnos de los dones del Espíritu y creemos que cuando yo quiera hacer algo, yo lo hago porque los dones son irrevocables, decimos, amén, y que lo hacemos. Por ejemplo, se levanta un profeta de Dios y entonces todo el mundo acude porque va a orar y Dios va a hablar a través de él. ¿Les parece? ¿Les parece así? Dios habla cuando Él quiere. Dios habla cuando hace falta. Porque muchas veces nosotros sí entendemos y sí creemos en lo que Dios nos señala, pero queremos otra cosa. Entonces buscamos que Dios nos diga otra cosa en otros profetas. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que el don le pertenece a Dios. Y Dios, cuando yo estoy quieta, cuando yo cedo el paso al Espíritu Santo, te va a decir para que hagas. Amén. Gloria al Señor. Y si tengo ese entendimiento, entonces los dones van a fluir. ¿Saben lo que es fluir? Que la mano del Espíritu Santo abre un chorro y simplemente aquí hay agua y va a fluir para afuera. No se prepara,
no se acostumbra, no se practica. Nosotros tenemos años y años sirviendo a Dios y cada vez que vamos a servirle, ¿qué tú quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo ore? ¿Qué quieres que yo aconseje? Dame el consejo. Tú eres el consejero de poder. Dame tú el consejo. Dame tú la sabiduría. Amén. Entonces, si yo voy a depender de mí misma, ¿qué estoy haciendo? Me estoy saliendo del plan que Dios tiene para mí. ¿Qué hicieron esos 70 hombres cuando recibieron el mismo espíritu de Moisés? Tenían el sentir de Moisés, tenían el encaminar de Moisés y la ley que Dios dio a través de Moisés. Supieron qué hacer. Nadie les enseñó. Amén. Pero el Espíritu Santo, con la unidad de esos 70 hombres con su líder, se pudo hacer esto. ¿No estamos entendiendo? Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Unirnos en espíritu, toda la iglesia, y el Espíritu Santo tendrá libertad para hacer en nosotros. Amén. Entonces, fíjense lo que nos dice en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Yo sí tengo que estudiar y entender qué es lo que fluye en mí. Porque, como dijimos, no es algo que yo busque, no es algo que yo quiera, sino es algo que en el momento que el Espíritu Santo quiera edificar, hacer, sanar, hablar, hacer, interceder, lo que fuera, Él simplemente abre el chorro y el don va a fluir. El don no es enseñado para hacer. Amén. Simplemente fluye. Y por eso dice que no lo ignores. El desconocimiento muchas veces no nos hace a buscar lo que Dios me ha dado. Amén. Pero el conocimiento me hace responsable de yo consagrarme y unirme a Cristo y unirme a la iglesia, porque le voy a decir, los dones florecen ¿dónde primero? En la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces, cuando empiezan a aflorar, el Espíritu Santo dice a los líderes, a la directiva, a los pastores: mire fulano, observa fulano. Entonces uno ve lo que Dios le ha dado y Dios lo coloca. Amén. Gloria al Señor. Después dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Cuando la gente era pagana, ¿qué es lo que hacían si estaban enfermos? Si necesitaban hacer algo, si querían pedir algo, ¿a quién acudían? A los ídolos mudos. Amén. Pero nosotros ahora estamos en la verdad y dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Porque cuando yo quiero usar dones que Dios no me ha dado a fluir, ¿quién va a hacer ahí? Porque estoy haciendo mi propia voluntad y el enemigo se filtra. Amén. Entonces después dice: y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y uno debe tener, que lo vamos a ver, discernimiento. ¿Qué espíritu está hablándonos? Amén. Necesitamos pedirle a Dios discernimiento de espíritu, y en el momento que lo necesitamos va simplemente a fluir. Gloria a Dios. Entonces, ¿Dios reparte esos dones o es solo una persona? Se ha dicho de que hay iglesias, el mismo Paul Chonguicho dijo una vez que él era el que predicaba, el que cantaba, el que hacía milagros, el que todo don le fluía, el que hablaba lenguas.
Todo era Él. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Lo enfermó. Estaba en cama 10 años, según su libro. Se levantaba de repente y volvía, pero seguía enfermo 10 años. ¿Saben por qué? Hasta que él entendió que Dios necesitaba que él delegue, porque si él no está despierto para entender eso, el Espíritu Santo nunca nos obliga. Amén. Entonces él entendió que como no podía hacer la oración ese día porque estaba en la cama, o hacer intercesión en otra parte, entonces él tuvo que delegar. Y es el propósito de Dios, que seamos todos juntos en un solo espíritu, obedeciendo cada quien lo que debe hacer. Y la finalidad de los dones del Espíritu es que edificar a la iglesia. No es el propósito de tener un don, es vean, yo soy más santo y por eso tengo tal o cual dones. ¿Verdad que no? No se trata de que yo sea más santo o más pecador, sino se trata que no es el que corre y corre, sino al que Dios llama. No es mi esfuerzo, no es que voy a esforzarme, sino Dios llama y Dios fluye en nosotros. Yo siempre he dicho, no se esfuercen en hacer algo que no va a fluir. Amén. Y puedo decirle, Señor, úsame en tus dones. ¿Cuáles son los dones que tú me has dado? Y Él, en el momento que se necesita, va a fluir en nosotros. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones. Está hablando de diversidad de dones. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces vuelve a repetir. Amén. ¿Quién hace el don? Si soy evangelista, me va a fluir. Yo una vez le dije a mi hermana que me perdone Dios porque traté de hablar con alguien. No es que traté, sino me preguntaron y le dije a la mujer, me hace reír. Sí, Señor, verdaderamente que no tuve sabiduría. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no fluyó lo que no es mío. Amén. ¿Y a qué Dios me ha puesto? Bueno, a discipular, a enseñar en la palabra a gente que tiene fe y que puedo hablarles. Amén. Y a otros Dios le dio la fluidez de la palabra para gente aunque no lo conozcan, ¿verdad? Entonces cada quien va a usar lo que Dios le fluye, porque Él es, fíjate como dice aquí, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Él es el que hace el don, no soy yo. No se le atribuye un don a un cristiano, no se le atribuye ningún don a ningún hombre, ninguna mujer. Es el Espíritu Santo haciendo en nosotros, porque esa es su perfecta voluntad para edificar a la iglesia. Amén. Entonces aquí nos hablan de dones, ministerios y operaciones. Amén. Quiero hoy hablar algo de los dones. Hay muchos dones y ministerios. Por ejemplo, el don de evangelizar y el ministro que es evangelista. Amén. El evangelista como ministerio es como una carrera que caminamos. En otra oportunidad lo especificamos más, pero es una carrera que el ministro toma, y son cuando son dones ministeriales, son dones de autoridad. Amén. Que Dios coloca y asigna, y cada ministerio es una autoridad bajo la autoridad
del ángel de la iglesia que está cubriéndolos a todos. Amén. Y dice diversidad de operaciones, o sea que Dios no tiene, son 12 dones que la Biblia nos habla, ¿verdad? Pero Dios no se encierra en un cajón. Dios no le puede decir, no, es que tú puedes hacer eso, pero tú no puedes hacer lo otro. Los dones son operaciones que se generan y fluyen en cualquier manera. Entonces son operaciones que no son muy conocidas, pero cuando Dios decide hacer, simplemente hace. Amén. Y queremos ver hoy, en el 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Más abajo habla de profecía. Y yo junto la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y la profecía como dones de revelación. Y quiero hoy hablarles de eso. En verdad necesitamos estar alertas, necesitamos, como la Biblia dice, que examinemos todo y retengamos lo bueno. Amén. Entonces, ¿qué es palabra de sabiduría? Creo que sabemos que es una palabra sabia que fluye, no es que la conocí, la oí o me pareció decirla en ese momento, sino simplemente no la conozco, no estoy pensando qué decir, sino que abro mi boca y fluye esa palabra de sabiduría. Es una manera sabia de resolver problemas a otros. Amén. Estás orando por alguien y de repente oras de una manera que tú dices, ¿por qué estoy diciendo eso? Amén. Pero resulta que fluyó la palabra de sabiduría para responder Dios a una necesidad que hay en una persona. O a veces, como hemos visto que el mismo Pablo acudió a nombrar la resurrección, y era una manera sabia para dividir a los que estaban contra él, que eran fariseos y otra secta del judaísmo que creían en la resurrección y otros que no. Entonces empezaron a discutir entre ellos porque él lanzó esa palabra sabiamente y se liberó de lo que ellos pretendían con él. Amén. ¿De dónde vino eso? Del Espíritu Santo. Amén. Cuando mi papá dijo que si yo pisoteaba sus principios que me había dado, que él no iba a ser más mi papá, que él no iba a ser, que no me iba a acompañar a mi boda, que bueno, dijo de todo, y yo me quedé como una estatua, porque no hallaba qué hacer. Y de repente el Espíritu Santo me tomó y dije, tú no estás en desacuerdo en que yo aprenda la Biblia, estamos en paz, porque yo una vez más no me voy a bautizar. Y era una palabra sabia, dada por Dios para calmar su corazón, y no estoy mintiendo porque yo ya estaba bautizada. Y yo entendí que eso era una palabra de sabiduría que llegó en ese momento a resolver un problema. Amén. ¿Y de dónde vino? No de mi inteligencia, no de mi capacidad, sino es el fluidez del Espíritu Santo. Igual es la palabra de ciencia, es un conocimiento de cosas que solo están en la potestad del Padre. Como a veces estás orando y oras cosas que, a pesar que estas personas que le estás ministrando no lo conoces, pero viene un conocimiento y fluye en tu boca para que muchas veces orando
en sitio que no era la iglesia, con gente que no conocía y ponían a uno a orar, las personas volteaban y me miraban, bueno, ¿y esta de dónde nos conoce? ¿Por qué está orando por verdaderamente nuestro problema? Pero eso es un don de ciencia, de un conocimiento que Dios te da. Amén, gloria al Señor. Y cada día necesitamos decirle, Señor, aflora nuestros dones. El que tú quieras usarnos, necesitamos ser usados. Hay un canto que le dice a alguien, úsame, Señor, úsame. Porque ¿cuál es la gloria del hombre? El ser usado, el que podamos servir en el propósito de Dios, sabiendo que Él está haciendo en mí y no yo. Amén. Es la mejor manera de servir a Dios, practicar los dones que Dios nos ha dado a cada quien. Amén. Pero como toda palabra de revelación, necesitamos ¿qué? Examinarla, hermanos. Esa palabra de conocimiento, yo pienso que si tienen duda la persona, no tiene por qué aceptar lo que se le está diciendo. Las personas que yo oraba por ellos voltearon a ver porque realmente era la situación de ellos y lo recibieron de Dios. Amén. Cuando no es tu problema, no es tu situación, tú no tienes que aceptar una proclamación de otro, sino discernir qué espíritu está hablándome. Amén. Porque entre los dones que hay más abajo lo vamos a ver, discernir el espíritu que me habla. Amén. Lo mismo las profecías. Nosotros tenemos que, la Biblia dice que procuremos profetizar, que no desechemos la profecía, porque Dios habla, hermanos. En verdad Dios habla. Y yo soy testimonio de eso, de cosas que en la mañana en el ayuno hablaba Dios, y hablaba a solas en la iglesia, y cuando volvía en la noche a mi casa llamaba a una hermana y decía, tengo palabra de Dios escrita para ti. Y yo le decía, no, pero no espero verla, léemela. Y todo lo que yo le hablé, lloré a Dios en la mañana, me respondía en la tarde. Porque Dios es un Dios vivo, hermanos. No podemos desechar las profecías. Pero sí, nuestro deber, porque es pecado, yo entendí que es pecado aceptar como confiando en los hombres. Nosotros, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿En quién voy a confiar? En el Dios que da la profecía. Y sí debo llevar a examinar a la luz de la palabra y a la luz de Dios lo que se me está diciendo. Porque acepto eso. Hay veces, en esta semana que sucedió que habló una hermana en un ayuno que tuvimos, de que el médico le dijo que tiene una enfermedad. ¿Qué quería el diablo ahí? Que tú lo creas. Y cuando lo creas y lo aceptas, el diablo tiene puerta abierta para traer. Y es lo mismo en la profecía. Si no es el Espíritu de Dios que está hablando, Dios no te habló de eso, la palabra no está de acuerdo con eso, ¿quién está hablando? Es un espíritu. Amén, que no es el Espíritu de Dios. Y una vez que aceptes eso, al rato empiezas a creer en eso y Dios te va a llevar a una el diablo te va a llevar a una confusión. Amén. Vamos a ver un ejemplo de eso en la palabra y lo peligroso que es aceptar palabras sin llevarla a examinar. Nosotros no tenemos que decirle a la persona, discúlpeme, pero eso no es de Dios, sino calladamente podemos llevar a Dios esa palabra, llevarla a la palabra, comentarla a la autoridad. Sí, hermanos, porque siempre Dios va a usar a la autoridad para decir lo que es su voluntad.
Puedo comentarlo a la autoridad y la autoridad orará y va Dios a responder, ¿eso es mío o no es mío? Amén. Gloria al Señor. Fíjense, la palabra nos habla de un profeta de Dios, no dice su nombre, está en Primera de Reyes 13, que Dios lo envía a hablar a Jeroboam y con señales, el proclamarle una palabra que vino de Dios para Jeroboam, que era rey, y le dijo cuál era la señal para que se cumpliera eso, que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Es una señal de que esto va a cumplirse, que la profecía que él traía era de Dios y esto es la señal. Entonces el rey Jeroboam alzó su mano y le dijo a la gente, prendedlo. Cuando él dijo prenderlos, la mano se le secó y quedó tendida así. Y en ese mismo momento se quebró el altar y la ceniza que estaba ahí se derramó. Entonces más bien tuvo el temor de Dios y le dijo, ora por mí por favor para que mi mano se recuperara. Fíjense, Dios sí le dio la profecía, la misión que él tenía de ir y decir. Pero también Dios le dijo otra cosa. Y a veces decimos, ay Señor, ¿por qué tú dices esa cosa? ¿Por qué ordenas cosas que parece que no tienen sentido? Dios le dijo, tú das la profecía y de donde has venido tú te regresas. No te quedas ahí y ni comes, no vas por otro camino, sino regresas a tu casa. Amén. A veces dice uno, ¿y por qué no puede quedarse el pobre hombre a descansar y comer? ¿Verdad? Pero Dios no hace las cosas al azar. Dios en todo, no porque yo hice la voluntad de Dios o fluyó un don de mí, Dios ya te tiene como una santa y ya te ganaste el cielo. ¿Es así? Dios va a probar qué carácter tengo yo. Dios va a probar mi fe. Porque fíjense que todo lo que Dios dijo se cumplió. Él tenía que creer al que lo llamó y al que le dijo de la profecía. ¿Y qué tenía que hacer? Regresar. Y el rey Jeroboam lo invitó a comer y a descansar y él dijo que no. Porque Dios le mandó a ir de vuelta. ¿Qué pasó ahí? No sé si lo han leído, léenlo, hermano. Es una enseñanza poderosa para nosotros. Dice que oyó un profeta de Dios. Este era un profeta de Dios. Ajá. Y los hijos de él le dijeron qué pasó con el rey Jeroboam. Y él preguntó, ¿y dónde está ese hombre? Le dijeron, no, ya está montando su asna y ya se va. Entonces él corrió y se encontró con él. Y le dijo, yo también soy profeta como tú. Y Dios me ha dicho que regreses, que te quedes, que descanses, que comes y después te vas. ¿Qué tenía que hacer este profeta que trajo el mensaje? ¿Aceptar de buenas a primeras eso? Él dijo que era profeta y dijo eso y dijo Dios, pero yo parece que no conozco a Dios. ¿Qué pasa con ese primer profeta? Que él obedeció a Dios, pero no conoce a Dios. Cuán importante saber cómo es Dios, qué personalidad tiene. Dios no se retracta de su palabra, hermanos. Dios cuando te dice, haz esto, y él vio que él dio la profecía, se cumplió la señal, y luego oró, y el rey, se curó. ¿Qué más
señales él necesitaba para creer que Dios habló. Y una vez que Dios habla, le voy a decir, Dios es recto y perfecto. Él no se retracta, Él no cambia de opinión. Lo que Él dice, aunque no lo entiendes hoy, Él te espera. Pero hay que hacer lo que Dios quiere. Amén. Él tenía que volver y decirle, no, Dios a mí me dijo eso. Y Dios me envió a hacer esto y lo voy a hacer. Pero por el desconocimiento de Dios, vienen esas puertas que son desastrosas, hermano. Para ese hombre fue desastroso, porque cuando él aceptó, dijo, bueno, si Dios lo dijo, vámonos, ¿verdad? Pero él no examinó, no conoce, no tiene comunión con Dios para decir, no, Dios me dijo así, ¿ve? Sino que se devolvió con él a su casa, descansó, comió, durmió, y al día siguiente, cuando él se levantó, creo que en el 21 dice, del 13, dice, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, ese es el nuevo profeta de Dios, dijo, así dijo Jehová. Ahora, ¿quién lo está usando? Dios. Nuestro Dios. Dice, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios había prescrito, sino volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. O sea, había una sentencia de Dios. Pero fijémonos en una cosa. Cuando él vino y le dijo, yo también soy profeta de Dios, y Dios dijo que puedes volver. ¿Quién lo usó? ¿Quién lo usó? El enemigo. Y Dios se lo permitió para probar a ese hombre. Amén. Pero después lo tomó ahora el Espíritu de Dios y habló en su boca. Entonces nosotros tenemos que entender que un profeta lo puede usar el diablo y lo puede usar Dios. ¿Entienden por qué tenemos que examinar todo don de revelación? No que no, Dios me dijo que hagas esto y esto y esto. Amén. Yo voy al Señor, oro al Señor, confírmame, Señor. Amén. Y es bueno, hermanos, que no usemos a Dios para nuestras emociones, porque muchas veces emocionalmente motivados por lo que sea, amén, que tengamos herida de surgir, de ser usados o algo, y entonces ¿qué hace el diablo? Nos usa. Ese mismo profeta que ahora Dios le dice, por cuanto no obedeciste, tú te vas y vas a morir, le dijo. ¿Y se cumplió? Sí, se cumplió. ¿Ve? Dice cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le enselló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a el león, junto a él, y el león también junto al cuerpo. O sea, el león no comió al asno, que esa es su comida, amén, sino comió al otro y quedó echado ahí, como un testimonio de que es un juicio de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día, hermanos, hay muchas cosas que dicen, no, es que Dios no, o sea, lo que Dios mandó antes, no, es que estamos en nuevos tiempos, y empiezan a cambiar el sentido de la palabra de Dios. Tenemos que tener discernimiento de espíritu.
¿Qué espíritu me está hablando? Mucha gente ha vivido mucha pobreza y ven que el evangelio, por su falta de entendimiento, no les resuelve lo que es del dinero. Entonces inventamos. Si no resolvemos la sanidad, entonces inventamos, hermano. Y cuando tú quieres inventar, está presente el diablo para decirte amén, está bien. Y entonces él hace lo que supuestamente Dios está haciendo. Hemos visto mucha gente que le oran por sanidad y resulta después que no. Sanan ahora y a las 2-3 semanas vuelven otra vez con lo mismo. Entonces Dios no ha sanado nada, porque cuando Dios sana, sana el cuerpo y sana el alma. Amén. Entonces yo tengo que buscar sanar mi alma, y la sanidad va a venir sola. Amén. Gloria al Señor. Entonces sí necesitamos estar alerta, no dejarnos engañar. Dios no es un Dios de confusión. Yo me acuerdo hace muchísimos años, el Señor, estábamos orando todos y se levantó un hermano, no sé con qué intención, estaba la hermana Reina, que hace mucho tiempo, ella viajó al interior, y le dijo: no resistes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te dice que aceptes casarte. Yo no sé qué intenciones tenía. Entonces la hermana, yo era nueva creyente, ella volteó y lo miró y le dijo: ¿y ese señor que te dijo, no te dijo que yo estoy casada? Yo me quedé, o sea, Dios no es un Dios de confusión, hermano. Dios no hace esto. Por eso que ella le dijo: el Dios ese que te está diciendo no te dijo que yo estoy casada, ¿cómo me voy a aceptar casarme? Ya estoy casada. Amén, hermano. Entonces tenemos que tener ese cuidado de no caer en estas cosas y usar bien los dones que nos han dado. Amén. Tenemos que avivar, como dijo Pablo: aviva el don que tienes. No es ahora por temor, entonces me apago. Dios no quiere que te apagues. Dios quiere que sanes tus heridas, tus motivaciones, que tengas comunión con Dios, que el día que digas, Dios dice, sea Dios el que está diciendo, y no motivaciones que cualquiera pueda tener. Amén. Entonces esos tres, la verdad, no sé si tengo tiempo. Esos tres me parece muy, muy importante. Y el que también quiero recalcar hoy es saber qué espíritu está hablando. Pedirle a Dios: Señor, dame discernimiento de espíritu. Cuando yo no sé qué espíritu está hablando, me acuerdo una vez estábamos en un retiro espiritual y nos dejaron un grupito orando, todos estábamos orando, y yo vi a los hermanos orar y yo oraba, y de repente entró una persona y empezó a hablar. Cuando yo abrí mis ojos, vi que todos los demás estaban dormidos. Yo era la única que no me afectó, y no lo sé, la verdad. Entonces me levanté y me fui al otro grupo y le dije: miren, allá toda la gente está dormida y no están orando. Entonces dijo: ¿quién está ahí? No sé, una mujer que entró. ¿Pero quién es esa mujer? No lo sé, le dije. Yo no tuve discernimiento en ese momento. Y entonces vinieron los hermanos y empezaron a orar y a atar espíritus inmundos. Esa mujer que entró hizo que durmieran. O sea, al hablarles, y ellos escuchar, ese espíritu que había en ella dominó a todas las que estaban ahí orando. Yo los oía orar a todos y de repente todo está callado. Entonces, cuando alguien te hable, cuando veas dudas de lo que se está hablando, cuando sale una nueva
moda en las iglesias, dígale, Señor, ¿qué espíritu trajo esto? Amén. Porque vamos a oír muchas cosas, la Biblia lo anuncia, que se enfriará el amor a Dios y que muchas cosas serán probadas por el Espíritu Santo, y tenemos que poner oído. Señor, ¿y qué tú dices de eso? Yo me acuerdo cuando la hermana Mirta me traía guías de conferencias que ella iba, los poníamos a Dios, Señor, háblame de eso, ellos usan este versículo, háblame tú. Y me acuerdo, no sé si se acuerdan, que dimos estudios sobre esto según Dios y no según los hombres, Señor. Entonces estemos alerta. Mi comunión con Dios, el que busca la verdad la va a hallar, ¿cierto? Porque Jesús no es un mentiroso. Él dijo, buscad y hallaréis. Si yo busco la verdad, Dios de alguna manera me va a saltar. Yo a veces digo que yo abro ciertos programas y es como que si hay algo que no es de Dios, salta, me salta así, y yo me quedo a ver qué van a decir más. No, soltaron eso y más nada, no hay una explicación, no hay una justificación de lo que están hablando. Entonces, ¿qué espíritu habló? No es el Espíritu de Dios. Amén. Y como dijimos, examinar todo, desechar lo malo y retener lo bueno. Amén.